Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este podcast acerca sobre el clima organizacional y cultura organizacional. Somos el grupo número 4, conformados por los estudiantes Emora, Emanuel, Erika y su servidor aquí, Carlos Rosal. Es un placer para que nosotros estén aquí presentes y este trabajo habla sobre el clima y cultura organizacional que estaremos hablando a lo largo del video. Cada uno de mis compañeros expondrá sus ideas y sus opiniones acerca de el tema que estamos abordando, y esto es debido a que tenemos un trabajo de investigación. Si eres una persona externa o que está aprendiendo sobre recursos humanos, tómate la libertad de utilizar este audio como una fuente de información o para formar tu propio criterio. No hay ningún problema, puedes presentarlo en tu universidad o en algún trabajo de investigación que necesites hacer. Muy bien, como sabrán, voy a empezar con la apertura de el tema que estamos hablando: principales diferencias entre clima organizacional y cultura organizacional. Vamos a abordar primero que nada ambos conceptos y después voy a empezar a desarrollarlos, y en base a experiencias propias vamos a poder poco a poco darnos una idea. Ok, aquí estoy, voy a citar a un autor. Pues estoy aquí con una información interesante acerca de este autor. Son varios autores: Mónica García, Juan Javier Vesga y Carlos Alberto Gómez. Es un libro bastante interesante: Clima organizacional, teoría y práctica. Hablan sobre todo este tema alrededor. Voy a empezar citando lo que dice la información de esto, de que es el clima organizacional, y según estos autores lo definen como el resultado de la forma en que los empleados disponen un proceso de interacción social influenciado por sus propios valores, actitudes, creencias, así como por el ambiente interno y externo de la empresa, todo lo cual constituye percepciones que por su origen hacen que las organizaciones se vistan como un todo. Okay. En este caso, algo que podemos generalizar bastante del clima es que es la percepción que tenemos nosotros acerca de un ambiente laboral. Eso puede ocurrir pues en cualquier organización o la que estás trabajando tú actualmente. Inclusive el mayor ejemplo que puedes tener de clima organizacional es en tu familia, en tu círculo de amigos o en tu círculo de estudios como tal. Ahora los autores también hacen mención a lo que es la cultura organizacional. Muy bien, la cultura organizacional se entiende como un sistema de significados compartidos entre sus miembros de diferencias a las empresas de otras organizaciones. La cultura organizacional también es un patrón de percepciones básicas compartidas por los miembros de la organización, las cuales se generan en la medida que se resuelven problemas de adaptación externa e integración interna. Para parafrasear lo que dicen estos autores, la cultura organizacional son todos aquellos aspectos que se van compartiendo entre los mismos miembros colaboradores. Bueno, entre los mismos miembros de la organización como tal. La cultura va a ser aquellos aspectos como tradiciones, costumbres, rituales, situaciones y todos esos componentes que ayudan a integrarse y adaptarse al colaborador. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos temas? Número uno, desde mi punto de vista, el clima organizacional para mí será la percepción que tú tienes como persona de un lugar que tú estés trabajando o visitando. Realmente podemos ver los diferentes tipos de climas, solo por mencionar algunos: climas de cooperación, hostiles, muy reservados, muy conservadores. Ese tipo de percepción que tenemos nosotros de cómo es la situación. Un ambiente bastante agradable en donde los compañeros te ayudan, en donde algunos simplemente se limitan a hacer su trabajo. Todo ese tipo de percepciones que tú recibes en el trabajo es lo que tú logras, lo que logras ver. La cultura organizacional ya lo tomaremos en cuenta, por ejemplo, los procesos de inducción que van variando en cada organización. Algunos procesos son más largos que otros, pero sin duda alguna es lo que te ayuda a integrarte como parte del trabajo, además de que va a crear una sensación de pertenencia a ti como nuevo miembro de la organización. Otro de los aspectos que vamos a tomar en cuenta es que el clima organizacional es medible, mientras que la cultura organizacional como tal, además de que se dificulta la medición de la misma, es más un establecimiento de normas y reglas. ¿Cómo me explico con esto? Con esto quiero decir que realmente el clima yo lo puedo medir,
Pero la cultura organizacional requiere de diferentes factores que lo hacen muy difícil medir. Ok, ahora tomando en cuenta de eso, otra principal razón es que el clima también requiere de muchos factores que se involucran indirectamente y directamente con la cultura. ¿Qué quiero decir de esto? La cultura también depende del clima y viceversa. Si nosotros tenemos establecido en nuestra organización una cultura organizacional que es positiva, por ende el clima laboral va a ser positivo. ¿Qué es lo que quiero decir eso? Si a ti te enseñan a trabajar en equipo, que puedes ser un líder, potencian tus habilidades, por ley vas a sentirte bien, vas a sentirte agradable, vas a ser una persona más productiva y por ende vas a tener mejores resultados y te vas a sentir aceptado en tu grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque todos conviven con la misma ideología que la cultura se les ha arraigado con el paso del tiempo. Ahora, si hay una cultura negativa o casi que se podría decir una cultura completamente inexistente, por ende vas a sentir sensaciones o emociones contrarias a las que tú tienes. ¿Qué me quiero referir con esto? Al no tener un proceso correcto de integración o donde se hagan actividades corporativas o extracurriculares, vas a sentir un poco de temores, ansiedad, miedo o confusión con respecto a lo que estás viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente vas a tener una percepción de que en un lugar no se preocupan de lo que hacen, asumes que ellos ya tienen sus responsabilidades o que simple y sencillamente no vas a saber qué hacer. Tercer punto, tanto clima como cultura tienen factores en comunes pero completamente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? El clima laboral también se relaciona mucho con la productividad, satisfacción del cliente, la mejora de procesos, la efectividad, también con el sistema de valores que se va arraigando poco a poco. Mientras que la cultura organizacional se tendría que, pues, desde mi punto de vista, medir a través de rituales, qué costumbres, qué situaciones, cómo percibe la organización tanto de forma externa e interna como lo estamos viendo en la activación. La medición para ambas partes es básicamente la misma porque podemos utilizar encuestas que se pueden pasar cada trimestre, semestre, bimestre o mensualmente. Algo que también debemos entender es el clima, que esto es un factor que lo hace completamente único, es que hay microclimas y también hay microculturas. ¿Qué es lo que quiere decir con el microclima? Cada departamento u organización considera su propio clima. Hay departamentos que se llevan mejor que otros, o hay departamentos en donde trabajan de forma eficiente que en otros no, y la percepción se va variando dependiendo de la forma de trabajo y de la forma en cómo se comporten los colaboradores en sus departamentos. Las microculturas es donde también se forman las culturas organizaciones de cada departamento. En el caso de producción, por darles un ejemplo, si la mayoría de personas de producción son hombres, van a hacer actividades que sean por lo general de hombres, salir a hacer actividades deportivas. Si hay una área en donde solo se encuentran mujeres, ellas harán pues actividades relacionadas con mujeres. ¿Qué les quiero decir yo? Pueden salir a comer, hacer reuniones, se reúnen en casa de sus amigas y hablan sobre diferentes temas. Eso solo es una forma de darles un ejemplo para que podamos darle una visión a lo que quiero explicar. Este es mi punto de vista acerca de estos temas. Les voy a dejar con mis compañeros para que sigan aportando acerca de las diferencias entre clima y cultura organizacional. Buenos días a todos, somos el equipo número 4 y les vamos a hablar un poco de lo que es el clima y la cultura organizacional. Entre los objetivos del tema tenemos conocer diferentes conceptos de lo que significa la cultura y el clima organizacional para identificar sus diferencias y la importancia dentro de las organizaciones. También identificar a los componentes o elementos tanto de la cultura organizacional como del clima organizacional para tener claro lo que abarca cada concepto en la empresa y sus colaboradores. La cultura organizacional podríamos decir que es la personalidad de la empresa. Se puede describir la cultura organizacional como la base sobre la cual se construye cualquier organización. Se desarrolla a largo plazo y consiste en valores, creencias, normas y tradiciones
que guían la forma en que la compañía hace su trabajo y a su vez cómo se comportan las personas dentro de la organización. En términos simples, la cultura podría describirse como la personalidad de una empresa. Aunque es intangible, la cultura tiene un papel importante al influenciar en todos los aspectos de la vida dentro de la empresa y en cómo ésta interactúa con el mundo exterior. El clima organizacional es el estado de ánimo que se vive dentro de la organización. El clima es, por otro lado, como algo más superficial y relacionado con el aquí y el ahora. Se trata de cómo se siente el colaborador al trabajar en una empresa. Si la cultura es la personalidad, entonces el clima tiene más que ver con el estado de ánimo que se vive dentro de la organización o del negocio. Es propenso a fluctuaciones de más corto plazo y está determinado por muchos factores que influyen el liderazgo, la estructura, recompensas y reconocimientos. Entre las principales diferencias del clima y la cultura organizacional, se puede mencionar que la cultura organizacional suele ser bastante estática, lo que significa que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Con el clima ocurre todo lo contrario, este puede cambiar repentinamente debido a diversos factores. Por ejemplo, tal vez hay un grupo de trabajadores que se sienta estresado por tener que terminar un proyecto difícil a un plazo muy corto. Este escenario se refiere o es inclinado a que el clima laboral va a ser un poco tenso. Pero si el gerente felicita a los colaboradores por su buen trabajo e incluso les da una bonificación y organiza una fiesta en la oficina para celebrar el éxito obtenido, el clima mejorará de forma casi inmediata. Otro aspecto interesante del análisis entre el clima y la cultura organizacional es que las decisiones de la alta dirección son las que tienen el mayor impacto en la mejora de la cultura organizacional. Por su parte, grandes líderes de cada equipo pueden hacer la contribución más significativa a un clima laboral más positivo. Por otro lado, el clima organizacional influye en la calidad de su trabajo y su productividad. Mejorar el clima en todas las áreas aumentará la satisfacción laboral. Estos conceptos se complementan entre sí, es decir, una cultura buena y positiva aumenta las posibilidades de que haya un agradable clima laboral. Asimismo, mejorar el clima organizacional puede ayudar a una cultura saludable de la empresa. Entre los componentes de la cultura organizacional podemos mencionar el organigrama, las normas establecidas por la organización, los valores de la empresa. Y entre los elementos del clima organizacional podemos mencionar la comunicación interna, la integración y un ambiente agradable. Por ejemplo, en la empresa Nike, dentro de su cultura organizacional, tiene programas para crear una lluvia de ideas, y esto ocasiona que cada vez más personas se involucren a la marca y a la empresa, y así el ambiente de trabajo sea un poco más cooperativo y participativo de los colaboradores. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El tema que vamos a tratar el día de hoy pues es diferencias entre el clima y la cultura organizacional. Pues como comúnmente pues se pueden usar como sinónimos, pero hay una diferencia entre ellos. Cultura y clima no significa lo mismo. Es muy necesario que entendamos esta parte, ¿verdad? Porque cada uno aporta a la empresa, ya que su éxito depende gran parte de estos factores. Cuando uno no tiene clara la diferencia entre la cultura y el clima organizacional, pues suele confundirlos, ¿verdad? Pero, en pocas palabras, el clima organizacional es la percepción que los miembros tienen de la atmósfera. ¿Qué quiere decir? El funcionamiento interno de una organización y cómo se reacciona al respecto.
Entre estos están los factores como el espacio físico, las relaciones entre compañeros, resolución de conflictos, satisfacción laboral y la comunicación interna. Esto es lo que nos ayuda a determinar un buen o mal clima organizacional. Es importante que esto se gestione y se mida, ya que esto afecta directamente el comportamiento y rendimiento de los trabajadores. Asimismo, es importante también entender el rendimiento de los trabajadores, ¿verdad? Las consecuencias de un clima negativo en una comparación a un clima positivo. En cuanto al clima, pues es uno de los resultados de la cultura organizacional de la empresa. Es los valores que miden la identidad de la organización. Cuando hablamos clima organizacional, es el valor que mide e identifica a la organización. La reacción ante conflictos entre personas, la confianza que se genera, el equipo, la comunicación activa y constante, la transparencia, todo esto influye para que exista un clima organizacional sano. Ahora, la cultura organizacional es la personalidad o identidad que diferencia a la empresa de otras. Cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de un conjunto de valores, tradiciones, códigos que definen una organización y guían para el funcionamiento del mismo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde parte la diferencia. Incluso cuando hacemos la misión, la visión, los colores del logo, los aspectos importantes que identifican a la empresa, es parte de la cultura organizacional. La cultura pues comprende elementos que definen como el estilo de liderazgo, las creencias, los comportamientos, las normas que aplican a todas las personas que forman parte de la empresa. La cultura organizacional pues tiene como objetivo seguir una misión y unos valores que interactúen para que se conozca la empresa de tal forma, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que las diferencias las tenemos muy marcadas. Es importante identificar que la cultura organizacional se conoce como el comportamiento de los miembros de la organización. Y el clima se refiere a la percepción y actitudes de cada uno de los trabajadores. Digamos que el clima es un aspecto informal, está relacionado con las emociones, las motivaciones de los miembros de la organización, cómo afecta el desempeño de los trabajadores en la empresa y cómo podemos medir el clima organizacional, pues mediante encuestas. Ahora, la cultura organizacional es un aspecto formal que se genera mediante experiencias, valores, hábitos, costumbres y creencias que están determinadas directamente de la empresa, porque es la imagen que queremos proyectar como empresa. Controla la manera de relacionarse de los miembros de la empresa y con ellos el entorno de la misma. Mide la cultura dentro de la organización y cómo podemos medir la cultura organizacional de nuestra empresa. Se puede medir mediante observación, exámenes de valores, entrevistas y cuestionarios. Esto es ajeno al personal. Entonces, pues es importante saber dónde radica la diferencia, ¿verdad? Muchas gracias. Espero que este contenido les sea de mucha ayuda. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Germán Hernández y en este podcast les estaré compartiendo información acerca de las diferencias entre el clima y cultura organizacional, ¿verdad? Es un excelente tema, muy bonito. Si bien es cierto, pues la cultura y el clima organizacional pues están relacionados, pero a pesar de estar relacionados, eso no significa que sean lo mismo. Como bien se ha mencionado, ¿verdad? La cultura organizacional pues
esta habla más que todo de la personalidad que tiene una empresa, es decir, de esos componentes que van a distinguirla sobre los demás. Y en gran parte pues esto influye en el comportamiento de cada uno de los colaboradores que la conforman. La cultura organizacional pues esta se preocupa por la macrovisión de una empresa. Por el contrario, el clima organizacional pues se ve muy interesado en la imagen micro de la misma, es decir, respecto a, háblese de sus departamentos o bien de sus áreas. La cultura pues esta nos hace referencia a la ideología, a los valores, a las normas, las cuales pues se ven reflejadas en las historias y símbolos de la organización. Si bien pues la cultura organizacional pues esta es un producto pues de las costumbres que tiene cada empresa, de sus tradiciones, de las normas, de sus procedimientos, también de los sistemas con las que la empresa va a operar y asimismo va a funcionar. La mayoría de las personas pues desean formar parte de las organizaciones exitosas que fomentan una buena cultura organizacional, pues ahora en día ¿quién no va a querer trabajar con una excelente empresa que se practique todo esto, verdad? Del clima y cultura organizacional. El clima organizacional pues puede incidir en la calidad de vida y en el comportamiento de los empleados y en consecuencia de la calidad de su trabajo. En ese sentido, pues, si existe un mal clima, pues se va a ver reflejado en el mal comportamiento de los trabajadores. O bien, pues, si existe un buen clima, el comportamiento y el compromiso van a predominar dentro de la empresa. ¿Cuál es lo que implica en el clima y cultura organizacional? Háblese de la selección correcta del talento humano, pues esta tiene que ser coherente con los valores que la organización necesita, que se le dé un seguimiento de pautas de conducta las cuales pues vayan alineadas a la empresa por parte de los empleados. La clasificación clara, pues que se vea todo bien claro y pues que sea conciso con cada una de las actividades de la empresa y pues que las funciones que se van a ejecutar pues que sean de la mejor manera. La creación de un ambiente interno también podría ser orientado pues al logro de los objetivos y pues que estas sean realizadas en trabajo en equipo o bien con desarrollo personal y profesional de los miembros de la empresa. Asimismo, pues también algo que puede implicar sería el ofrecerles un buen plan de carrera a los colaboradores, permitirles ascensos y un constante monitoreo de las condiciones físicas, emocionales y profesionales de los empleados. ¿Cuáles serán esos componentes de la cultura organizacional? Como primer componente, pues les puedo mencionar el organigrama. Pues sabemos que lo primero que conforma una cultura organizacional es un organigrama. Es una estructura pues que los líderes y los colaboradores pues deben de tener en su equipo para poder conocer, ¿verdad?, quién es el orden jerárquico. Otro componente pues son las normas, ¿verdad? Pues ya sabemos que las normas pues estas siempre van a venir estipuladas y asimismo pues las pautas por las cuales todas las personas que conformen la organización van a regirse bajo esas normas. Y sin olvidar, ¿verdad?, algo muy importante y muy primordial, que son los valores de la empresa. Pues sabemos que los valores de la empresa pues también forman parte de la cultura organizacional, al igual que las normas. Hay que aclarar cuáles serán los principios que van a regir a la empresa, ya que estos pues van a ayudar a que se establezcan de mejor manera los colaboradores que van a relacionarse entre sí y que todos pues vayan de la mano y que sean relacionados con todos los usuarios, ¿verdad?, de una empresa. Los elementos del clima organizacional, sabemos que lo primordial pues es mantener una comunicación interna. Y esta nos va a ayudar
a poder establecer un buen clima y un buen ambiente de trabajo con los colaboradores. Vaya que cuando los colaboradores no se sienten que pueden hablar en confianza, pues, o de sus inquietudes o ideas con alguien, pues eso va a perjudicar también, ¿verdad? Con esto pues no se está queriendo decir de que no se tenga una buena comunicación cuando alguien está inconforme, pero lo que tenemos que lograr es que los colaboradores, o sea, nuestros colaboradores que están en la empresa, pues se sientan a gusto, se sientan en confianza para poder acercarse y pues poder comunicarse de una mejor forma y tengan una buena comunicación asertiva con los líderes. Otro elemento muy importante es la integración. Asimismo, pues algo que ha de tener en cuenta es buscar dinámicas que puedan integrar. Podrían realizarse reuniones las cuales pues puedan permitir a que los colaboradores puedan participar en diferentes áreas y poder conocerse entre sí, sobre todo que ayuden a desarrollar nuevas habilidades, nuevas relaciones, nuevas estrategias que ayuden a llevar a la empresa a un mejor nivel. Otro punto dentro de lo que es los elementos del clima organizacional sería el ambiente agradable, ya que esto pues, para que un equipo de trabajo pueda tener un buen nivel de productividad, tiene que tener un buen espacio de trabajo, un trabajo agradable, un trabajo en el cual pues uno se sienta muy bien, un trabajo higiénico. Todo esto pues va a promover a que las personas se sientan más cómodas, que hagan de mejor manera su trabajo y pues incluso su flujo de ideas pueda ser más continuo. Sabemos que hay muchos ejemplos y hay ciertas empresas, ¿verdad?, que nosotros las hemos colocado como ejemplos de lo que son empresas exitosas, donde se practica lo que es la cultura organizacional. Háblese de la empresa multinacional que es Coca-Cola. Sabemos que pues es una gran empresa en el cual pues se da a conocer no solo por su marca, no solo por sus comerciales, sino también porque su cultura organizacional pues le ha permitido estar y alcanzar más allá, ¿verdad? Coca-Cola pues sabemos que desde que nos da el eslogan, las pistas de su cultura, que en este caso es Destapa la felicidad, esto busca lo mismo como empresa, ya que trata de ser una de las mejores empresas más transparentes y positivas del mercado, y no solo cuidando a que sus envases sean reutilizados, sino también buscas que sus colaboradores se sientan en un ambiente positivo en el que ellos pues puedan explotar su creatividad, su optimismo, en estas palabras, en donde ellos puedan crecer. Eso sí, no deja de lado la calidad de sus productos, ¿verdad? Que sabemos que es una marca pues irreconocible, ¿verdad? Entonces esta es una empresa donde la cultura y el clima organizacional pues se vive a diario y se practica por cada uno de los colaboradores. Muy bien, ha sido toda la información que yo pues les quiero dar a conocer y espero que les haya gustado. Clima organizacional y cultura organizacional son dos conceptos estrechamente relacionados, pero no son lo mismo. Mientras que el clima organizacional depende de las percepciones de los individuos sobre la misma, la cultura organizacional representa el conjunto de ideas, prácticas, políticas y valores que se promueven en la empresa. La cultura organizacional afecta al clima laboral, es decir, el clima organizacional suele ser una consecuencia de la cultura de la empresa. Como parte de la cultura, se trabajan diariamente valores positivos y se impone un liderazgo democrático. Es muy probable que esto tenga una repercusión positiva sobre el clima organizacional
y que las percepciones e ideas sobre la empresa sean buenas. Es importante saber que la cultura organizacional suele mantenerse más o menos constante a lo largo del tiempo, mientras que el clima organizacional puede variar más fácilmente. Por ejemplo, una empresa no suele cambiar de valores o de estilo de liderazgo frecuentemente, pero su clima puede verse rápidamente afectado por factores externos como unos malos resultados económicos o incluso factores internos como algún conflicto entre departamentos.